días, señorías. Pues miren, posicionarse sobre este punto de incumplimientos una vez al mes en este Parlamento es, lo digo con sinceridad, puro esperpento. Y digo esperpento porque el rasgo que mejor caracteriza al esperpento es la deformación sistemática de la realidad, una práctica en la que el Gobierno socialista es un especialista. Para la ciudadanía que no sepa de qué va esto que abordamos en este punto de los incumplimientos, lo resumiré muy brevemente. Este punto aborda un conjunto de resoluciones de diferentes temáticas aprobadas en este mismo Parlamento por la mayoría exigida, incluso en algunas ocasiones por unanimidad. Y es más, en términos incluso de coherencia, entre comillas, política, muchas de ellas han sido votadas a favor por los diputados y las diputadas del Partido Socialista. A pesar de todo ello, el Gobierno socialista no las ha cumplido, no las ha llevado a cabo. Y son tantas que se agrupan en bloques no para su debate, sino con el único objetivo de que la ciudadanía tenga conocimiento de que el Gobierno no cumple. Tenemos un Gobierno que insiste en naturalizar el incumplimiento, en que sea natural no hacer. Fíjense, un Gobierno que está en la caverna de Platón, viendo sombras, que sea en su matriz, en una deformación sistemática de la realidad. Y si no se sale de la caverna, pues ni tan siquiera se llega a visualizar que detrás de estas iniciativas está la ciudadanía, están colectivos, están personas, están representados y representadas, que demandan medidas, que tienen necesidades, que reivindican iniciativas que mejoren la vida de todas las personas que vivimos en esta tierra. Tierra, y siguiendo con el vocabulario de Valle Inclán, tierra que ustedes desgobiernan. Les voy a justificar mi argumento. Miren, para el Gobierno no es su realidad la necesidad de adoptar medidas para incentivar el reciclaje de los residuos. Para el Gobierno no es su realidad la necesidad de reparar el puente ubicado en la localidad de Campomanes, en el concejo de Lena. Para el Gobierno no es su realidad la necesidad del acondicionamiento de la AS15. Para el Gobierno no es su realidad la necesidad de instalar mecanismos que permitan contener los aludes que se producen en época invernal en el municipio de Somiedo. Para el Gobierno no es su realidad mejorar a través de un proyecto de ley el funcionamiento interno de la Administración, a pesar de tener una normativa de casi 30 años, a pesar de la falta de eficiencia y eficacia de la Inspección General de Servicios. Miren a ver si no les viene otra marea o, bueno, igual tampoco era una realidad. Para el Gobierno no es su realidad la necesidad de apoyar a la Asociación Democrática Asturiana de Familias con Alzheimer del Principado de Asturias, una medida que trata de favorecer, de ofrecer además más recursos a personas con una enfermedad tan terrible como el Alzheimer y a sus familias, que más que avalado está el beneficio que producen sus talleres y otras actividades que desarrollan, así como el apoyo a las cuidadoras que reclaman servicios especializados en Alzheimer. Pero no es su realidad. Y para el Gobierno tampoco es su realidad la privatización que llevan a cabo de empleo público en el organismo autónomo ERA, de atención directa y de atención no directa. Es un no parar. Y miren, y es que además, a mayor gravedad, muchas de estas deformaciones de la realidad que ustedes tienen son con carácter reincidente, es decir, es un no salir de la caverna. Y finalizo. Miren, abandonen la caverna, abandonen la idea de vivir en una realidad ficcionada. No sé lo que vendrá a decir el portavoz o la portavoz del Partido Socialista cuando intervenga en este punto de incumplimientos, pero miren, una cosa sí les quiero adelantar.
tienen muy mala, pero que muy mala, justificación democrática que no lleven a cabo los mandamientos de la ciudadanía que representa mayoritariamente este Parlamento. Muchas gracias.